Bueno, hermanos, buenos días, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, seguros. Pues si tenemos vida, hermanos, estamos bien. Y tenemos sustento y abrigo, estamos más que contentos con eso, hermanos. Pues vamos a dar inicio, hermanos, o a continuar, mejor dicho, vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, que hemos estado siguiendo por ya tenemos algunos meses, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo enviada a los Corintios, y estamos ya, hermanos, en el penúltimo capítulo número 15 de Primera de Corintios, y son tan amables, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 15, si pueden abrir conmigo ahí sus Biblias para continuar con nuestro estudio, hermanos. ¿Me dicen amén cuando encuentren Primera de Corintios 15? Amén. Muy bien. Vamos a ponernos en pie, hermanos, si son tan amables. Y les voy a pedir que me ayuden a hacer la lectura antifonalmente, hermanos. Primera de Corintios 15, versos del 9 al 19. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Primera de Corintios 15, versos 9 al 19. Comienzo leyendo, hermanos, el verso número 9. Ustedes unánimes leen el verso número 10 y nos unimos en el verso número 19. Después hacemos una oración y así iniciamos nuestro estudio en este día. Dice el versículo 9, hermanos: porque yo soy, el título para que lo entendamos, el título se llama, hermanos, Testimonio del apóstol Pablo. Testimonio del apóstol Pablo. Y dice, ustedes leen el 10 y yo el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Les voy a invitar que todos leamos el 19, hermanos. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Una vez más releo el 19, hermanos. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó y si solamente esperamos en Él, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima, porque hemos predicado de que Dios resucitó a Cristo y no lo resucitó. Si no lo resucitó. Pero luego el versículo que sigue dice, pero Cristo resucitó. Amén. Y este es el énfasis, hermanos, en este capítulo. Demostrar la resurrección
de Cristo. Me encanta este capítulo, hermanos, porque es muy detallado. Luego, más para adelante, va a decir Pablo, pero ¿cómo vamos a resucitar? Y el apóstol Pablo va a comenzar a decir cómo vamos a resucitar. Por eso me encanta este capítulo. Número 1, porque les demuestra de que sí, Cristo resucitó, y luego va a demostrar cómo vamos a resucitar. Y es muy interesante, hermanos, muy hermoso este capítulo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos permites despertar en este hermoso día. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nada nos ha faltado, Señor, sino al contrario, has suplido y nos has dado en abundancia. Padre, perdónanos nuestros pecados, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor, ayúdanos a ser mejores. Y ayúdanos, Señor, a sobreponernos a aquellos pecados, Señor, que continuamente, Señor, caemos. Perdónanos, ten misericordia, ayúdanos. Y bendice, Señor, esta lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien. Vamos a continuar, pues, hermanos, con nuestro estudio. Lo vuelvo a repetir. Testimonio del apóstol Pablo. Hermano Armando, ¿se acuerda cómo se llamó la primera lección que hicimos en este capítulo? Testigos de la resurrección. No. Vive de acuerdo a lo que crees. Muy bien. Vive de acuerdo a lo que crees. Y la segunda, hermano Jesús, la segunda lección, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó, hermano Armando? ¿Cómo se llamó la segunda lección? Testigos de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Primera lección, vive de acuerdo a lo que crees. Segunda lección, testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y quién fue uno de los testigos, hermana Esperanza, de la resurrección de Cristo? Uno. ¿Quién? Juan. Bueno, no nombramos a Juan. Ya usted no, hermano. Sí, ya dijo uno. Hermana Yuli, ¿algún testigo de la resurrección de Cristo? Hermano Pastor, ¿algún testigo? María. Hermana Bella, ¿algún testigo de la resurrección de Cristo? Hermana Marta. María Magdalena. Hermano Jesús. Pedro. Hermano Nemesio, ¿algún testigo de la resurrección de Cristo? El incrédulo Tomás. El incrédulo Tomás. Hermana Adriana, ¿algún testigo? Bueno, hermano José. Ya, no, hombre. Daniel, ¿algún testigo de la resurrección de Cristo? Tampoco. María Magdalena, hermanos. María, la madre de Jacobo. Salomé. ¿Quién? ¿Cómo se llama, hermano? Ese me la pregunta. Los que eran camino a Maús. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Hermana Ciña? Tampoco, ese es el detalle. Me doy el pasaje, pero los nombres se llamaba ¿cómo se llama, hermanos? Pues aquí nos quedamos hasta que nos acordemos. Cleofas. Cleofas. Que iba camino a Emaús y con otro discípulo. No del nombre. ¿Saben quién fueron otros? Los 12. Cuando se les presentó en el aposento alto, los 12. ¿Y saben quién más? Era un montón, hermanos, que estaban juntos. ¿Más de cuántos? Más de 500. Más de 500 hermanos a la vez. El apóstol Pablo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Ahora, hermanos,
Recuérdense que esta carta fue escrita por puño y letra del apóstol Pablo y enviada a la iglesia de Corinto. Pero la semana antepasada, hermanos, que estuvimos aquí, traté de llevarlos a pensar como que estamos en una sala, ¿si se acuerdan? Y que subían los testigos al frente y daban su testimonio, ¿se acuerdan de eso? Entonces, sí, hermanos, la carta fue enviada por el apóstol Pablo, pero otra vez traigamos a la memoria que estamos ahí en ese mismo lugar, todavía estamos en esa sala, todavía estamos en esa corte, todavía están ahí los testigos, todavía está entre ustedes, está María y Salomé y el incrédulo Tomás, y que después creyó, y todavía están ahí los discípulos. Entonces ahora, hermanos, ya ellos dieron su testimonio, pero ahora una vez más el apóstol Pablo está al frente de ustedes y les va a dar su propio testimonio el apóstol Pablo. Por eso me gustó ponerle el testimonio del apóstol Pablo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, para que más o menos pensemos por dónde va. Después de haber mostrado, hermanos, que Cristo había resucitado por medio de las escrituras, como lo miramos también en algún salmo y algunos de los evangelios, y con testigos como los acabamos de ver ahorita, hermanos, el apóstol, después de dar su testimonio, se va a dirigir a aquellos que dudaban de que Cristo había resucitado. Por ejemplo, hermanos, en el verso número 12 de 1 de Corintios 15, primero vamos a ver su testimonio, pero luego vamos a ver este pasaje, dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, y él pregunta, hermanos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Se va a dirigir a ellos, a los que están entre ustedes, que todavía hay un poco de incredulidad, un poco de dudas, a pesar de que ya vieron los testimonios de los hermanos. Les vuelvo a recordar, hermanos, que la fe en Cristo sería vana y de nada serviría si todavía, hermanos, Cristo estuviera entre los muertos. ¿Verdad? De nada serviría estar aquí. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Predicando a alguien que no resucitó? ¿Predicando mentiras? ¿Predicando fábulas? ¿Predicando cuentos? De nada serviría. Al final y al cabo moriríamos y total no pasó nada. No hay resurrección porque Cristo no resucitó. Pero vamos a ver, hermanos, el testimonio del apóstol Pablo. Vean conmigo, hermanos, el verso número 9. El verso número 9. Bueno, el verso número 8, hermanos. 1 de Corintios 15, versículo número 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y luego el verso número 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora pensemos, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando así de él? ¿Por qué él al dar su testimonio dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí? Porque él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Eso dice en el 9, pero el 8 dice como a un abortivo. ¿No era porque él se consideraba el más pequeño de todos? Eso lo dice en el versículo 9. Y sí, tiene relación el 8 con el 9. ¿Ustedes saben qué es un abortivo? Es un bebé que... ¿Perdón, Pablo? ¿Hermano Pablo? Pues algo, ya que es un ser humano, pero ya desechable, ya no tiene... Un abortivo es un bebé que nace antes de tiempo,
que no estuvo en el vientre de la madre el tiempo normal, sino que fue un abortivo. Casi, hermanos, casi como desechado. Y deberíamos, hermanos, al leer o al mirar el testimonio del apóstol Pablo más en el versículo 9, deberíamos de ponernos en el lugar de él y decir lo mismo que él dijo. Pero ahorita lo vamos a leer. Pablo se describe en el versículo 8 como alguien que nació, hermanos, prematuramente o anormalmente, un abortivo. Probablemente se esté refiriendo a nacer de nuevo, a tener una relación con Cristo después de que todos los otros apóstoles habían llegado a conocerlo durante el tiempo de Jesús en la tierra. Vean, hermanos, el verso número 9. Ahora sí vamos al verso número 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ahora sí, otra vez la pregunta. Ya la hermana Adriana la contestó y la hermana Cinia. ¿Saben, hermanos? Cuando yo leo del apóstol Pablo, siempre veo la humildad del apóstol Pablo. Siempre veo la dependencia de Dios del apóstol Pablo. Siempre veo al apóstol Pablo detrás de escenarios. Siempre veo al apóstol Pablo detrás. Nunca él quiso tomar el escenario. Nunca quiso ser la primera figura. Siempre, hermanos, quiso ser una persona humilde. Siempre quiso ser una persona escondida detrás de la persona de Cristo. Siempre fue así. Siempre. Porque yo soy el más pequeño. A pesar, hermanos, de que después dice: he trabajado más que todos ellos. A pesar de eso, todavía dice: soy el más pequeño. ¿Ustedes saben cuántas cartas tenemos del apóstol Pablo? 13. Mucho hizo el apóstol Pablo. Aunque luego dice: yo no fui. ¿Quién fue? La gracia de Dios. Pero él no dice, hermanos: yo soy el más grande. He trabajado más que todos ellos. Háganse un lado, aquí estoy yo. Yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Dice: soy el más pequeño. No soy digno, dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy digno. Cuando él dice el más pequeño, hermanos, está diciendo es el más insignificante. El más insignificante. El apóstol, no era el apóstol, pero el profeta, si lo queremos llamar profeta, Juan, cuando vino y presentó en el escenario a Cristo, él dijo: es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Vienen los discípulos: hey Juan, aquellos que tú bautizabas, dice, te están dejando y se están yendo con él. Eso es lo que yo quiero que se haga, que él crezca y que yo mengüe. El apóstol Pablo dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Deberíamos, hermanos, nosotros decir también las palabras: no soy digno. ¿Quién es digno, hermanos? ¿Quién es digno de ser? ¿Quién es digno de servirle a Dios? ¿Quién es digno de ser misionero? Nadie es digno de ser pastor. ¿Quién es digno de ser pastor? ¿Quién es digno de ser un maestro, hermanos, de la Biblia? ¿Quién es digno de ser cristiano? ¿Quién es digno de ser hijo de Dios? ¿Usted es digno? ¿Usted es digno?
No somos dignos. Lo único digno, hermanos, que deberíamos de tener es el ir al infierno. Pero eso, hermanos, ese agradecimiento del apóstol Pablo lo llevó a trabajar más que todos los demás. Por agradecimiento, por amor, por haber obtenido la salvación de Dios. Muchas veces, hermanos, casi creemos que le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia, cuando no somos dignos. Amén. Muchas veces nos sentimos y somos como los religiosos una vez al mes. Y Dios, gracias porque me tuviste en la iglesia. Cuando por amor, por lo menos, hermanos, no deberíamos de faltar a la iglesia, por lo menos. Porque no somos dignos. El apóstol Pablo, hermanos, dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero una vez más, la pregunta, ¿por qué Pablo habla así? Pablo piensa esto porque una de las razones, hermanos, Pablo piensa esto porque los 12 apóstoles fueron llamados, escogidos y encomendados directamente por Cristo. Una vez más, Pablo piensa esto porque los 12 fueron llamados, escogidos y encomendados directamente por Cristo. Además, hermanos, ellos fueron quienes se relacionaron presencialmente con el Señor, escuchando sus enseñanzas y viendo sus acciones directamente. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver a Lucas, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6. Hermano Arturo, Lucas 6, verso número 13. Lucas 6, 13, hermano Arturo. Dice así la palabra de Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Apóstoles. Y luego, pues más abajo ahí dice Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, y etcétera, etcétera. Pero dice el verso, hermanos, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si ustedes se recordarán, hermanos, siempre que el Señor iba a hacer algo, llamaba a sus 12. Siempre andaban con él, la mayoría de las veces andaban con él. El apóstol Pablo, hermanos, no anduvo con él, ¿verdad que no? No anduvo con los 12, no anduvo. No se sentó no se sentó a la par del Señor Jesús a escuchar ese famoso sermón del monte en Mateo 5, él no estuvo allí. Y probablemente, hermanos, pongámonos a pensar. El apóstol Pablo dice, yo no soy digno porque yo no anduve con él. No escuché sus enseñanzas directamente como a los apóstoles. No me escogió a mí, yo no soy digno. No sé por qué Dios me escogió. Otro debería de haber sido escogido, como cuando decía Moisés que Jehová lo mandaba. Yo no, me envía a otro. ¿Por qué a mí no envía a otro? El apóstol Pablo ha dicho, yo no soy digno. Yo no anduve con él. Yo no escuché sus enseñanzas. Los apóstoles sí, los demás sí. Un pasaje más en Mateo, hermanos. Mateo, hermano Jesús, Mateo, capítulo número 10. Mateo 10, verso número 1. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12,
discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces, llamando a quienes, a sus 12 discípulos, a los que llamó apóstoles. Una vez más, el apóstol Pablo no estaba allí. Ahí andaba Judas, pero no el apóstol Pablo. Por eso, probablemente una vez más, el apóstol Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ahorita vamos a ver otra razón, no solamente por eso, había otra razón por la cual decía: no soy digno. Mateo capítulo número 28, Mateo 28. Leo para ustedes los versos 16 y 17, Mateo 28, 16 y 17. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice, hermanos, la Biblia: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Una vez más el 16, pero los 11 discípulos, ahí están los discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta ahí. Una vez más vemos, hermanos, aquí a los discípulos, pero no estaba ¿quién? No estaba Judas. ¿Y no estaba quién? Pablo. Pablo no estaba allí. Por eso él decía, probablemente una de las razones: no soy digno de ser llamado apóstol. Porque a mí el Señor no me escogió aquí entre ustedes estando en la tierra. Yo no escuché sus enseñanzas. Yo no anduve en el grupo íntimo del Señor como los 11 apóstoles. No soy digno. En otra manera, hermanos, también esas palabras podemos, lo vuelvo a repetir, podemos ver la humildad del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué hombre más humilde? Preparado, pero bien humilde. Igual, hermanos, que Moisés. Moisés fue preparado, pero bien humilde. Ustedes se recordarán que el mismo apóstol dijo que todo, hermanos, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Dios guarde el día, hermanos, que creamos porque somos buenos, porque somos bonitos, porque somos inteligentes, porque sabemos. Dios guarde el día que nos enorgullezcamos y digamos nosotros no, nada sirve porque aquí soy el número 1. Dios guarde el día que el orgullo, hermanos, se suba a nuestra cabeza. No somos dignos. Es solamente, hermanos, ¿sabe por qué es salvo? Por la gracia de Dios. Amén. Usted no buscaba a Dios, usted huía de Dios, usted rechazaba a Dios, usted corría de Dios. Dios en su gracia, en el amor que tiene, estaba detrás de usted, porque la palabra de Dios dice que Él vino a buscar. Él vino a buscarlo a usted, usted no buscaba a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Usted no buscaba a Dios, usted era enemigo de Dios, usted huía de Dios, usted rechazaba a Dios, usted blasfemaba a Dios. Sin embargo, hermanos, vean, Dios le alcanzó. Y no es digno. No soy digno. ¿Cuándo, hermanos, en el mundo yo iba a pensar que un día iba a dar una clase de la Biblia? Jamás, 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 jamás. Porque yo sé quién fui. Yo sé la vida que llevaba. Que ni por la mente me pasaba un cristianismo. Ni por la mente me pasaba a tener una Biblia. Hermanos, yo le he dicho, no sabía ni leer, mucho menos enseñar una clase. No sabía leer. Aprendí a leer en la Biblia. ¿Cuándo en el mundo yo iba a pensar que iba a dar una clase?
Y ahora que ya sabemos, y ahora que ya conocemos, nos enorgullecemos. Tenemos la obra de Dios, tenemos la iglesia para allá después. Ay, si me da tiempo. Ay, si puedo. Ay, si me levanto. Ay, si no estoy cansado. En lugar, hermanos, de que no deberíamos, porque la Biblia en primer lugar nos dice, no te dejes de congregar. Y si la Biblia no existiera ese pasaje, hermanos, aún así deberíamos de esforzar por estar aquí, por la gracia que Dios tuvo con nosotros. Porque si no fuera por el Señor, estaríamos, hermanos, ardiendo muchos de nosotros y en el infierno por la vida que llevábamos. Pero ya, soy cristiano, se me olvidó. Total, ya la hice, ya voy al cielo. Pues el apóstol Pablo le dijo a los corintios, pues examínate, a ver si estás en la fe. Dice una vez el versículo, hermanos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Había otra razón, hermanos, por la cual el apóstol Pablo decía que no era digno. Y ahí está, el final del versículo número 9. ¿Saben por qué él decía que no era digno? ¿Por qué, hermanos? Porque perseguía la iglesia de Dios. Este hecho, hermanos, del apóstol Pablo, ¿cómo le pesaba en su corazón? ¿Cómo le dolía en su corazón? Lo repite varias veces en la Biblia. No soy digno, no soy digno, no soy digno. Y al frente de ustedes está el apóstol Pablo y le dice, hermanos, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño. Hermanos, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguía la iglesia de Dios. Vamos a leer ahorita unos pasajes, pero él lo repitió, hermanos, por lo menos 4 veces en la Biblia, este hecho. Y al repetirlo más de 2 veces, hermanos, quiere decir que él le dolía en su corazón lo que él había hecho. Amén. Le dice a los Gálatas, lo dice en Timoteo, lo dice en el libro de los Hechos y lo está diciendo en Primera de Corintios. No soy digno. No soy digno. Hermanos, yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo fui ante el gobernador y pedí cartas para ir a las ciudades extranjeras con poder de los principales sacerdotes para ir y entrar casa por casa. ¿Y saben qué hacía? Dice la Biblia, hermanos, que los arrastraba. Los arrastraba, no los sacaba de la mano, no los llevaba en carruajes, no los llevaba en carretas, los arrastraba y los obligaba ¿a qué? A blasfemar. ¿Y ustedes creen que eso, hermanos, no le dolía el corazón del apóstol Pablo después que conoció a Cristo? ¿Creen que no? Por eso dice, no soy digno. Por eso dice, no soy digno. Pero eso, hermanos, ese remordimiento que él tenía en su corazón, le sirvió para servir con todo su corazón al Señor. Amén. Así como era, pues el Señor le dijo, porque así como tú eras, ahora tú me vas a hacer testimonio, pero del otro lado contrario. Como tú perseguías a la iglesia, te van a perseguir, Pablo, pero para eso te he levantado. Pablo dice, con todo gusto, Señor. Como si tenía fuerzas para el pecado. Como si tenía fuerzas para perseguir a la iglesia y ahora no voy a tener fuerzas para servir al Señor. Ahora no voy a tener fuerzas para predicar tu palabra. Por supuesto que sí, Señor. No soy digno, pero aquí estoy. No soy digno. Dice la palabra de Dios, hermanos, en un pasaje por ahí, el que mucho perdona, mucho ama. ¿Sí o no? Al apóstol Pablo, miren, todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón del Señor. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dijo, de los cuales soy el primero del pecador. Pero ¿qué, hermanos? ¿Cómo le sirvió al Señor? De las mismas fuerzas que le servía al pecado, de las mismas fuerzas que le servía en contra de la iglesia, esas mismas fuerzas y con más le sirvió al Señor. El que mucho se le perdona, mucho ama. Ve, hermano, usted no ha sido perseguidor, pero Dios le perdonó. Usted debe de hacer algo por el Señor. Lo vuelvo a repetir, usted no era como el apóstol Pablo, pero Dios le perdonó. Usted puede hacer algo por el Señor. Amén. No escuché amén, pero bueno. Amén. Bueno, pero ¿para qué, verdad? Su corazón no decir ¿para qué?
ya usted es digno. Usted sí merece la salvación, usted es bueno. Así que el Señor, pues date golpes de pecho, Señor, porque me salvé. No, hermanos, recuérdese la vida que llevaba. Recuérdela. Yo sé que en la Biblia dice no traigas a la memoria los días pasados, pero recuerde cómo usted era, recuerde el camino que llevaba, recuerde cómo, bueno, la palabra de Dios, hermano, dice, si presentaste a tus miembros para servir al pecado y la injusticia, así mismo dice, preséntalos para servir a la justicia. Fue lo que el apóstol Pablo hizo. Perseguía a la iglesia de Dios. Vean lo que dice Gálatas, hermanos. Hermano Nemesio, Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguías sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Amén, hermano, gracias. Verso 11 dice, hermanos, dice, mas hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído, aquí diciendo los Gálatas, ya habéis oído acerca de qué, hermanos, mi qué, conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Dice, ¿qué dicen las palabras, hermanos? Perseguía y qué, y asolaba ¿a quién? A la iglesia. Perseguía, pero también asolaba a la iglesia. Es decir, hermanos, que si el apóstol Pablo nos damos cuenta que está por aquí cerca de nosotros y sabemos qué es lo que está haciendo, probablemente nosotros no nos congregaríamos por miedo. Es decir, no solo agarraba, no solo perseguía, asolaba. Quiere decir que esparcía o no dejaba que se congregaran, y los congregantes por miedo tal vez no se congregaban. Asolaba la iglesia. ¿Por qué una vez más el apóstol Pablo dice esto? Porque le dolía en su corazón por lo que él hizo en contra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, ese remordimiento fue el combustible en su alma para echarle ganas a la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Vean, hermanos, las mismas palabras las repite en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 12. Dice así la palabra de Dios. No, ese no es. Será Segunda de Timoteo. Tampoco. Creo que no lo anoté bien, hermanos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, déjenme buscarlo, en 1 Timoteo, él dice, 1 Timoteo, sí, 1:12. 1 Timoteo 1:12. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren, hermanos? Amén. 1 Timoteo 1:12, dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí está otra vez más, hermanos, el verso número 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia del Señor, o la gracia de nuestro Señor,
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy, ¿qué, hermanos? El primero. Una vez más, hermanos, aquí está el apóstol Pablo. Otra vez, no soy digno de ser llamado apóstol. Número 1, porque yo no anduve con el Señor. No fui llamado, no estuve con Él. Número 2, porque fui perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo, lejos de sentirse grande, hermanos, dice, soy un abortivo. Soy un bebé que nació antes de tiempo. Deberíamos, hermanos, una vez más, lo voy a repetir, deberíamos de asincerarnos con nosotros mismos y asincerarnos con Dios y ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, yo no soy digno. No soy digno de ser llamado hijo de Dios. Y esa indignación, hermanos, nos debería de servir para vivir mejor, para fallarle menos a nuestro Dios. No estamos, hermanos, aquí solamente para recibir información. Estamos aquí, hermanos, para aprender y para meditar y para llevar a la práctica. No somos dignos. ¿Saben? Es que yo creo que en realidad no hemos visualizado o concebido realmente de dónde Dios nos ha librado. Una eternidad, hermanos, no 1000 años. No es un 1 y este cuarto lleno de ceros, no, es una eternidad que salvó su alma del infierno. Una eternidad que usted tiene la convicción, si usted es salvo, tiene la convicción de que si usted se muere, su alma no va a probar las llamas del infierno. No las va a probar, porque Cristo ya las probó por usted. Y esa gratitud nos debería de llevar a usted y a mí a ser más agradecidos con Dios, a ser más fieles a Dios, a amar más a Dios y a vivir una vida de rodillas delante de Dios. Como el apóstol Pablo, no soy digno. Pero una vez más, ¿cuántas veces se nos olvida y creemos que ya así nacimos buenos? Que somos buenos porque mis fuerzas, porque es mi carácter. Nada de eso, hermanos. Dice el apóstol Pablo, es la gracia de Dios. Es si usted es un buen hermano, si usted es un buen pastor, si usted es un buen es por la gracia de Dios. ¿Qué hay bueno en nosotros? Nada. Y nuestro viejo hombre está enviciado al mal. No se cree, hermana, que usted porque es buena hermana es por sus fuerzas, es por la gracia de Dios. No se cree, hermano, que usted es porque es un buen hermano, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Reconozca a Dios en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. Vean, hermanos, lo que dice el libro de los Hechos. Giovanni, Hechos 8:13. Hechos 8:13. Amén, dice. Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No era ese. Hechos 8:3, Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres,
y los entregaba en la cárcel. Muy bien. Ustedes saben, hermanos, que acaba de pasar en el capítulo 7. Apedrearon a Esteban, ¿verdad? Apedrearon a Esteban. Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte. Para mí, hermanos, para mí, en mi opinión, Saulo era el líder de aquellos que estaban apedreando a Esteban, en mi opinión. Porque dice, aunque Saulo no le haya tirado ninguna piedra, dice que los que apedreaban a Esteban echaban sus ropas a los pies de Saulo. Como diciendo, Saulo, en tu nombre voy a apedrear a este tipo. Para mí, Saulo era el líder. Y dice el verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo asolaba la iglesia. Una vez más, eso, hermanos, en su corazón no podía soportarlo, le taladraba en su corazón. Por eso él, hermanos, dice, no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol. Volvemos ahí al libro de los Primera de Corintios 15, hermanos. Hermanos, ¿no les parece increíble haber sido salvos por la gracia de Dios? ¿No les parece algo increíble? Haber sido salvos por la gracia de Dios, no haber pagado nada, no haber tenido que hacer nada. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Salvos por la gracia. Dice uno que salvo por su poder, vida con él tendré. Es la canción de mi corazón, porque salvo soy. ¿No les sorprende, hermanos, ser cristianos? Cuando ni por la mente se nos pasaba llegar a ser cristianos. Me acuerdo, hermanos, de una vez que alguien llegó a predicarnos a la casa. Y llegó y nos predicó, y les digo yo, hermanos, me acuerdo muy bien. Dice, le recuerdo y le dije a esta persona, pues dígale a ella, yo no necesito. Era mi esposa. Dígale a ella sí necesita, ella sí es mala. Yo no. ¿Sí ven? Que a veces creemos que no necesitamos. Y sí le hablaron a ella. Y después de ella, ¿qué creen que siguió? Pues yo. Pero no es algo, no sé, darle gracias a Dios en todo momento, hermanos. Si yo un día les di mi testimonio, pero fue muy superficial, pero yo sí les diera mi testimonio, no me creerían. No me creerían. Terrible. Pero vean, con una Biblia en la mano, con el Espíritu de Dios en mi corazón, increíble. No soy digno. No soy digno. 2 ocasiones, hermano, una vez me amenazaron con un arma y otra vez me balacearon donde yo vivía. Solamente para decirles un poco. ¿Qué haría? Pues imaginen. Pero vean hoy, hermanos. Con la palabra de Dios, dando una clase de escuela dominical. Ser salvo por su poder. Cuando merecía por lo que hacía, por lo que vivía, por lo que practicaba, merecía el infierno estar aquí. Pero a veces creo que me la merezco, por eso no hago nada. Voy a la iglesia y pastor, pues deme las gracias porque vine a la iglesia. Como si le hiciera un favor al pastor. Como si le hiciera un favor a ustedes porque me ven a mí aquí. Como si le hiciera un favor a Dios por estar aquí. Cuando es lo mínimo que podemos hacer. Lo mínimo.
porque es por nuestro propio beneficio. A Dios ni se le quita una piedra de su corona porque usted no venga, ni se le pone una piedra de su corona porque no venga. Los perjudicados somos nosotros, pero pues total, yo sí merecía la salvación. El infierno es lo que merecíamos. Dice el verso número 9, hermanos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí dice el apóstol Pablo, hermanos, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, hermanos, su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Es decir, hermanos, Pablo no solamente fue salvo, no solamente tuvo el nuevo nacimiento y se tiró en la hamaca y cruzó las manos y dijo, ya la hice. Y cruzó la pierna, ya la hice. Dice, no. La gracia no fue en vano para conmigo. Y sí, la gracia es para salvación, pero aquí esta gracia va más allá de la gracia que habla Efesios capítulo 2. Aquí la gracia, hermanos, es que te da la salvación, pero también te da algo extra para que le sirvas, para que hagas algo. Y el apóstol Pablo dice, la gracia no fue en vano. Mira, la gracia, si usted es salvo, la gracia de Dios no es en vano, no es en vano. Porque ya usted se apropió de esa gracia de la salvación. Pero el apóstol Pablo dice, si yo hubiera sido solamente salvo, para mí, en otras palabras, la gracia de Dios hubiera sido en vano. Pero me dice, no, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Es decir, no solamente fui salvo, sino que me levanté, me puse los guantes, me puse a pelear, me puse los zapatos, me puse a correr, me puse mi armadura y me puse a pelear. He peleado, he luchado y he corrido, como dijimos las lecciones pasadas. Y nosotros, una vez más, denme las gracias porque vine a la iglesia. No fue en vano la salvación para contigo, pero la gracia es en vano. Es decir, lo extra que Dios te da, el don que Dios te da, fue en vano. Porque dice la palabra de Dios que cuando somos salvos nos da un don, un regalo, que lo debemos de poner a trabajar. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. La gracia, el regalo que Dios me dio no fue en vano. Me llamó, le serví y he peleado la buena batalla. Y muchos de nosotros tenemos ese talento, tenemos ese don escondido debajo de la cama como aquella persona. La gracia de Dios no fue en vano para con usted, pero la gracia de Dios fue en vano. El regalo de Dios. Dice, todos recibieron los talentos del Señor, cada uno conforme a su capacidad. Pero el que recibió uno fue y lo enterró. Y al venir su Señor, un reproche recibió. 1, 2 o 3, ¿cuántos tienes tú? Tiene. Y sigue diciendo, hermanos, verso 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí se termina el testimonio del apóstol Pablo. Y luego ya, hermanos, ya para finalizar, él se dirige a la multitud que está aquí en la sala y les dice una vez más, mira, Cristo ha sido presentado a ustedes como resucitado. ¿Por qué dudan? ¿Por qué no creen, Corintios? Una vez más, las escrituras se los demostré por medio de las escrituras. Testimonios, ustedes saben quién y quién vino de testimonio. Mi propio testimonio. Ustedes saben que yo sin Cristo no sería lo que soy hoy. Yo sería el mismo que fui antes, perseguidor.
ya los hubiera metido en la cárcel, ya los hubiera arrastrado, ya los hubiera obligado a blasfemar si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó. Ustedes saben que Cristo resucitó. ¿Por qué dudan? Terminaría el apóstol Pablo dando su testimonio. ¿Por qué dudan? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este testimonio del apóstol Pablo, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a agarrar un poquito, Señor, de sus palabras y que nos ayude, Señor, a pensar y a meditar, Señor, como él dijo, no soy digno de ser llamado apóstol, no soy digno de ser cristiano, no soy digno de ser hijo de Dios, no soy digno de ser un pastor, no soy digno de nada, Señor, y que esa indignación, ese pensamiento, ese remordimiento nos llevase a nosotros, Señor, a ser un poquito mejores, más agradecidos para contigo, Señor. Y si en algo te podemos servir, que estemos dispuestos, Señor, en gratitud a la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a descubrir el don que tienes o que nos diste, Señor, para que esa gracia no sea en vano, para no esconderlo, Señor, sino para ponerlo a trabajar. Sigue bendiciendo, Señor, el resto del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.